El tema de hoy, consumo de sustancias psicoactivas, valida, refuerza el nombre de nuestro podcast. Si no se repara, no para. Doctor, toxicólogo Hugo Gallego Rojas. Bienvenido. Juan Carlos, muchísimas gracias. Muy complacido de estar acá y la invitación que me han cruzado ustedes para compartir con ustedes este tema en estos podcasts tan interesantes. El doctor Hugo nos acompaña no solamente en este podcast, nos acompaña frecuentemente en los procesos de la IPS Creciendo con Cariño. Por eso lo invitamos a hablar de temas tan necesarios como el consumo de sustancias psicoactivas. Doctor, ¿por qué no hablamos un poquito de cifras? Hablemos un poco de las cifras en Medellín, en Antioquia, en el país. Los niños, los adolescentes, ¿a qué edad están iniciando el consumo? Pues tenemos algunas cifras bastante preocupantes, y es que en el inicio de consumo en la población colombiana está calculado un poquitico más de 13 años. En Antioquia se ha visto alrededor de los 15 años, pues en la ciudad de Medellín. Pero eso es un fenómeno mundial. O sea, todo lo que por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, los observatorios de drogas de Europa, Estados Unidos, también nos muestran que cada vez a edades más tempranas se están iniciando los consumos de diferentes sustancias psicoactivas. Su respuesta me permite afirmar que este es un tema necesario para toda la comunidad, para los padres de familia, para las personas que tenemos jóvenes, adolescentes, niños a cargo, para brindar un acompañamiento real. Entremos en materia, doctor. Cuando hablamos de consumo, es importante hablar previamente de un trauma. Explíquenos, por favor, cuáles son esos traumas que muchas veces creemos que con el consumo se están reparando, se están autorreparando, se están autosanando las personas que consumen. Hablemos un poco del trauma. Le pido el favor de que nos explique un poco qué es ese trauma que realmente lleva muchas veces a este consumo. Sí, en muchas ocasiones el consumo de cualquiera de las sustancias responde a un trauma, probablemente en la infancia. Un maltrato, un abuso sexual, por ejemplo, un abandono, una falta de afecto, de cariño. Entonces, a través del efecto de las sustancias, anestesian o evaden como esa situación de angustia, de trauma, porque lo olvidan un momento. Entonces, es muy interesante como esa mirada, porque generalmente califican a los jóvenes que porque están consumiendo, pero no saben detrás o ese inicio a qué obedece. Puede haber obedecido precisamente a un trauma que no han podido resolver, no lo han identificado, y que de alguna manera el efecto de la sustancia los evade de la realidad un ratico, 1 hora, 2 horas, 6 horas, y se mantienen. Por eso van entrando como en esa espiral de consumo frecuente de cualquiera de las sustancias, como para luchar contra esas angustias, esas traumas y esas situaciones no resueltas que pueden tener en un momento determinado. De manera preventiva, si yo como adulto acompañante, docente, padre de familia, identifico un trauma específico en un adolescente, ¿hay algo que yo pueda hacer para prevenir? ¿Qué puedo hacer yo frente a ese trauma de manera, digamos, concreta, directa, antes de que se desenlace en un consumo? Hombre, yo creo que es muy importante que, por ejemplo, si se identifica el trauma, se ve hacia ahí un trauma relacionado con violencia doméstica o con abuso, para poder activar las rutas de atención y acompañamiento. Si es por falta de afecto y falta de acompañamiento, pues en toda la parte de su crecimiento y desarrollo, pues también mirar qué herramientas y qué elementos le podemos brindar a los jóvenes, a nuestros chicos, para que puedan primero entenderlo y en segundo lugar abordarlo de una mejor manera, porque ellos no saben o no se han dado cuenta pues que producto realmente de ese trauma que tienen, que no lo han identificado, pues han caído en el consumo de las sustancias. Me voy a devolver. ¿Con qué herramientas podemos acompañar el crecimiento de nuestros niños y nuestros adolescentes para poder saber enfrentar a un trauma? ¿Existen esas herramientas, ese acompañamiento para que en el momento en que llegue un trauma
pueda estar fortalecido, pueda saber cómo desarrollarlo. ¿Es posible esto? Precisamente en la corporación Cariño se ha trabajado mucho lo que es los hábitos de crianza, la crianza humanizada, también los profesionales que alrededor pueden acompañar como psicólogos, trabajadores sociales en los colegios o en las rutas de atención como para identificar y una vez como diagnosticado el trauma, ver la mejor manera de acompañarlos. Porque como decimos, si no se repara, no para. Entonces, hay que identificar el trauma y repararlo, porque si no vamos a seguir en esa situación, en esa cascada de eventos traumáticos que van empeorando con la aparición de una adicción, por ejemplo, y un deterioro, tanto afectivo como cognitivo, físico y de relaciones pues familiares e interpersonales, incluso en los colegios, que hoy en día estamos teniendo como mucha problemática de consumo en los colegios. Está haciendo un tema de todos los días con las directivas y profesores de los colegios que no saben qué hacer, no saben cómo abordar. Y hay que orientar como a todo ese personal o a todas las personas que están alrededor de los niños para empoderarlos con herramientas de identificar y acompañar asertivamente. Usted mencionaba la corporación, la IPS Creciendo con Cariño. Promover, qué rico que fuera todo nuestro trabajo orientado a la promoción. Más promoción y menos prevención y mucho menos atención. En esa promoción, entonces, promover entornos protectores, promover hábitos de vida saludable, promover proyectos de vida, campañas para que los adolescentes tengan claro hacia dónde apuntar todo su proyecto de vida. Estamos hablando del trauma. ¿Qué pasa o cuál es, por favor, explíquenos un poco el trauma y ese estrés postraumático? ¿Cómo ese trauma, si ya entregamos unas herramientas para enfrentarlo, cómo desarrollar ese estrés, no desarrollarlo, cómo atender ese estrés postraumático en alguna de nuestras víctimas, cómo poder garantizar esa reparación? Es que mira, en el estrés postraumático, por ejemplo, en nuestra ciudad o en nuestro país, que hay niños o niñas que les ha tocado que asesinen a un familiar o al papá o a la mamá enfrente de ellos, que los desplacen, que hayan abusos por parte de grupos o en la misma familia. Entonces, dependiendo como del estrés postraumático, de la situación que lo generó, es precisamente identificarla y comenzar a sanar, a perdonar, a desarrollar esos elementos, estrategias que desde el acompañamiento familiar y profesional se pueden ofrecer como para que vaya entendiendo la situación, reparándola, en el sentido de que son traumas que han dolido mucho, pero que deben ir superándose y deben ir como dejando un aprendizaje, pero una tranquilidad de superación para poder manejarlos adecuadamente, porque ya el trauma se estableció. La idea es ese acompañamiento profesional, ese afecto que se puede brindar, la compañía. Hoy en día nuestros chicos y chicas están muy solos. Por ejemplo, los papás trabajan o es una madre soltera y le toca trabajar, los muchachos están muy solos. Entonces hay que fomentar en los colegios lo de promoción, estilos de vida saludables y sobre todo la ocupación de tiempo libre, por ejemplo, porque ellos se nos conectan con el consumo de las sustancias cuando están muy solos y no, digamos, llegan esas compañías o esos entornos de amistades o ambientes en los cuales, entre comillas, normalizan el consumo de algunas de las sustancias y ellos, por esa vulnerabilidad, esa falta de compañía de aceptación, pues terminan haciendo parte de los grupos en donde inician los consumos sin tener presente que se va generando una conexión que va aumentando la necesidad de ir consumiendo de manera más repetida, porque inicialmente les venden la idea, tranquilo, no, usted lo controla, usted para cuando quiera, y eso quiera o no quiera, el consumo frecuente de cualquiera de las sustancias va generando algunos cambios de las conexiones del cerebro y la persona consciente o inconscientemente va generando la necesidad
de seguir consumiendo. Entonces, es producto de que de sentirse aceptados, acompañados, de que no saben qué más hacer en los tiempos libres. Por eso necesitamos como muchas alternativas de uso del tiempo libre en estilos de vida saludables y en promoción de la salud y la salud mental. Doctor Hugo, usted decía, usted para cuando quiera. Yo creo que eso sí ha sido siempre el temor, lo digo de manera personal. Creo que ahí se pierde todo control, el control de la vida, el control del proyecto, lo que usted quiere para su vida. Uno no tiene ese control de parar en el momento que empieza un consumo. Hay un elemento, ahí me das pie para hablar de un elemento, y es que cuando ellos están, por ejemplo, muy solos, están, por ejemplo, carentes de afecto y todo, encuentran en la sustancia o en el efecto de la sustancia como una especie de compañía. Entonces una compañía que les anestesia un ratico, pero es como dicen las mamás, una mala compañía. Entonces dicen que no, yo la mala compañía la dejo cuando quiera. Eso crea como otros lazos que son como invisibles, pero que van generando como esa necesidad de volver a estar con esa compañía, etcétera. Entonces por eso no es tan fácil de decir paro cuando quiera, o yo no soy adicto porque no lo hago todos los días. No se trata de si es adicto o no es adicto, se trata de mirar como el lazo o el espacio que ha creado la persona y a la sustancia para que haga parte de su vida en algún momento, en los ratos libres o cuando está en el colegio, porque a veces en el colegio consumen. Entonces yo procuro, antes que calificarlos, decir, entenderles y preguntarles, vení, ¿en qué momentos consumís? ¿Y qué efectos te gustan o esperas para poder entender como qué es lo bueno, entre comillas, que estás viendo de ese consumo para poder ayudarte de una manera efectiva, entendiendo tu situación? A veces justificamos como adultos ciertos comportamientos de los adolescentes, estamos hablando principalmente de los adolescentes, de los niños. Es un tema típico de su edad, es un comportamiento normal de su edad. ¿Cómo identificar ese comportamiento normal, ese aislamiento, ese comportamiento que como adultos, digamos, no nos gusta o vemos que no es coherente a lo que quisiéramos de nuestros hijos? ¿Y cómo sí identificar síntomas reales de consumo de sustancia? Esa pregunta... Perdóneme, que no es el olor, no es el olor a la ropa propiamente, porque pues creo que ya el tema de consumo de sustancias psicoactivas no es solamente un tema de humo, sino también de... Sí, de conducta de adicción, por ejemplo, una adicción a una tecnología, a videojuegos, a celulares. La pregunta es muy importante porque nos introduce a un mensaje claro para los papás. Hombre, el hecho de que entren en la adolescencia no quiere, como muchos papás empiezan a crear un estereotipo que lo llaman es que la aborrecencia, y no es así. O sea, no podemos confundirnos. Se hacen un cambio hormonal, un crecimiento, una aceptación, grupos diferentes, pero no podemos como creer que todas las actuaciones van a ser precisamente consecuencia o producto de ese cambio en la edad o de ese crecimiento, porque pueden identificarse algunas conductas de riesgo relacionadas con el inicio de conductas de consumo de vapeadores, conducta de consumo de tecnologías, conducta de consumo, por ejemplo, de cigarrillo o de licor, por ejemplo, a edades muy tempranas, o sea, cualquiera de ellas. Entonces, una cosa es que ellos quieran sentirse aceptados, otra cosa es el cambio en la adolescencia, pero otra cosa es que vayan identificándose conductas de riesgo o conductas de consumo que pueden empezar a mostrarse claramente como conductas de riesgo. Entonces, por eso hay que tenerlo muy claramente y no echarle toda la culpa a la adolescencia. Trauma, estrés postraumático, adicciones para curarme, para autorrefugiarme en un espacio que realmente me va a dar, entre comillas, alivio, pero es un alivio momentáneo, ¿correcto? No lo vamos a justificar, pero es entender que es un grito, es un llamado a decir, tengo algo que tengo que reparar. Doctor, hemos hablado desde la psicología, desde la psiquiatría,
¿Cómo desde la toxicología estamos nosotros dando ese acompañamiento, esa sanación, esa apuesta para la reparación? Bueno, desde la toxicología hay algo muy importante y es que está demostrado, los consumos tempranos de cualquiera de las sustancias psicoactivas van en primer lugar a retrasar la maduración del cerebro. Y un mensaje que debemos recalcar y destacar, el cerebro y sobre todo las funciones ejecutivas, que son las de la corteza prefrontal y que tienen que ver con la toma de decisiones, planificación, memoria de trabajo, concentración, depende puramente de esto. Y la maduración del cerebro se da hasta los 20 o 25 años. Entonces ya está demostrado que si yo empiezo el consumo de licor, de vapeadores, de cigarrillo, de cualquiera de las sustancias, antes de esa edad, la maduración cerebral se retrasa. ¿Qué quiere decir? Personas que van a ser más inseguras, que no van a ser capaces de tomar buenas decisiones, que no van a grabar muy bien cuando están estudiando. Yo tengo, por ejemplo, muchos estudiantes universitarios, 22, 23 años. Quieren dejar el consumo porque no me concentro bien, los compañeros míos la cogen de una, yo me distraigo, me leo y tengo que leer 2 o 3 veces o 2 o 3, el tiempo del doble o el triple para poderme aprender lo mismo. Y eso es producto obviamente de ese retraso en la maduración cerebral. Entonces, desde la toxicología nosotros evaluamos los inicios de consumo, damos esa devolución en educación, ¿cierto? Y evaluamos que no tengamos como alguna alteración o pérdida de alguna función o toxicidad de un órgano, etcétera. O si identificamos para poderlo guiar por psicología, psiquiatría, por ejemplo, algunas psicopatologías, o sea, enfermedades o algunos diagnósticos que se hacen en los muchachos. Por ejemplo, un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Si la persona consume, siente un alivio temporal. O los jóvenes, que ahora está dando mucho la depresión, consumen X sustancia y sienten un alivio temporal. Entonces, eso los engaña porque el efecto los hace sentir un poco mejor. Entonces, en la parte de toxicología evaluamos y le decimos, vení, es que te me concentras o activas cuando consumes esto, porque me decís, es que yo cuando consumo tal me concentro más. Y yo, es que de base tenés un problema de pronto de déficit de atención hiperactividad, de pronto no te lo han diagnosticado. Entonces, desde toxicología evaluamos toda la parte orgánica, pero también como el inicio y la conexión de consumo para ver si obedece algún trauma previo, alguna psicopatología o enfermedad de base en ellos, y como en consecuencia pues les mandamos los exámenes para revisar órganos y todo esto, o los derivamos a los diferentes especialistas para hacer el manejo interdisciplinario adecuado y correspondiente. Doctor Hugo, un caso puntual, anónimo por supuesto, que usted quisiera contar de éxito. Yo estoy seguro que hay muchos papás que están oyéndonos, que han llegado hasta acá, a este momento de la conversación, con alguna inquietud. ¿Cómo podemos aprender de los demás? ¿Tiene algún ejemplo que nos quisiera contar, algún caso puntual? Pues sí, tenemos muchos casos de éxito, obviamente, y esos son los que valen la pena como para justificar que uno haga este trabajo y continúe esa acompañando, porque hay papás y mamás que están cansados, que tiran la toalla, que les dicen, en el común de la gente les dicen, no, eso no me pueden rehabilitar, no sé qué. Pues realmente el porcentaje de recuperación es muy bajo, pero sí vale la pena. Tengo pues varios, pero por ejemplo, por mencionar algunos, he tenido, por ejemplo, de heroína inhalada e inyectada. Y hoy en día, por ejemplo, tengo una de mis pacientes que ya se recuperó de heroína inyectada, ella ya ha dado su testimonio. Y hoy en día, gracias a Dios, es profesora, es fotógrafa, es mamá, es profesional, ¿cierto? ¿Y cuál es el mensaje? Es como persistir, porque cuando se está tratando de salir se tienen pequeños resbalones. Yo tengo otro paciente que recuperó heroína que me dice, no, es que usted se volvió como el papá mío porque usted me regañaba. Y yo le decía, sí, estabas tratando de salir y te me resbalabas un poquito. Y yo, ¿qué hubo pues? ¿Qué hubo? Vamos. Y ya, o sea, ya de estas personas estoy hablando que ya han más de 10 años de recuperación. ¿Qué no
podemos hacer como papás cuando sospechemos de algún caso? Lo que no podemos hacer es solo mirarlo con esa parte como punitiva, de castigo, en fin, como de calificar y de juzgar, porque somos la sociedad que no sabe, yo no sé quién nos nombró como los que podemos juzgar a todo mundo y calificar. Y primero debemos es comprender y entender. Cuando comprendamos y entendamos, podemos acercarnos asertivamente y adecuadamente para poder ayudar a esas personas. Bueno, ¿y qué sí podemos hacer? ¿Qué sí tenemos que hacer? ¿Cuál es esa ruta? ¿A quién acudir? ¿Qué teléfonos llamar? ¿Cuál es esa ruta inmediata cuando detectamos o sospechamos que un adolescente cercano a nuestro no tiene que ser nuestro hijo? Ya hoy en día hay muchas rutas de atención en internet, los teléfonos, el 123 social, la línea de salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud. Cada día los escuchaderos que están funcionando y que han dado muy buen resultado, porque los han colocado a veces itinerantes en las estaciones del metro, por ejemplo, para que las personas si tienen algún problema, ahí están los profesionales que los guían y nos los guían en las rutas de atención. Bueno, doctor, yo creo que te dejamos aquí un abrebocas de este tema. Creo que el tema cultural no nos puede abordar. Es que es normal que la gente a esa edad consuma, entonces hay que dejarlos que vivan. Yo creo que desde ya hay que trabajar, desde un principio hay que trabajar en la prevención. Como decíamos, promover ambientes sanos, promover espacios en los que los niños, los adolescentes puedan crecer sanamente. Bueno, entonces ya que mencionaste esto, quiero terminar con una frasecita. Lo común no es lo normal. O sea, es común que haya consumo, pero no es normal. Para Ni que sano, no lo normal, no lo ni normal. sano, ni normal ni sano, Ni por sano. supuesto. Bueno, muchas gracias, pues llegamos hasta aquí, el tiempo es corto, si no se repara, no para, y este tema de consumo de sustancias psicoactivas, como lo dice el doctor Hugo Gallego Rojas, no es normal. Gracias.